que lo necesitan. México es un país que realizó el primer trasplante hepático en los 80. Comparado con Estados Unidos y Canadá, que se realizó el primero en los años 60, pues en realidad nuestro, digamos, despegue o inicios del trasplante hepático, pues no fue tan tardío comparado con el resto de los países de Latinoamérica. Sin embargo, el desarrollo de la especialidad, pues se ha visto constante, ha sido lento y la realidad es que se ha mantenido en casi la misma tasa por millón de habitantes por los últimos 16 años en 1,42. El primer problema para realizar el trasplante hepático que enfrentan los pacientes es un acceso a la lista de espera. La referencia, como sabemos, pues es baja. La realidad es que hay bastante desconocimiento por parte de la comunidad médica que no se dedica a esta área. Hay siempre una no negación por parte de los pacientes ante un diagnóstico terminal y el hecho de que los pacientes que se lleguen a diagnosticar cirróticos de manera temprana no sean referidos se debe a que pues hay como una falsa estabilidad de la enfermedad y está como creencia o percepción de que puede haber mucho tiempo antes de llegar a necesitar la referencia al centro de trasplantes. La lista de espera en nuestro país se mantiene constante desde hace más de 10 años, entre 220, 250 hasta 300 pacientes que requieren este tipo de trasplante de forma anual. El sistema de salud mexicano es otro obstáculo, dado que la realidad es que contamos con un sistema fragmentado, desde el sistema público o privado, y también fragmentado a nivel estatal o federal, dentro de las mismas instituciones públicas. El sistema de salud con el que actualmente contamos se estableció en la Ley General de Salud de 1984. Como les mencionaba previamente, pues el trasplante hepático, el primero realizamos a principios de los 80, lo cual implica que pues esta nueva reforma en salud no tenía contemplada, ¿no? La complejidad de atención que necesitaba este tipo de pacientes. Los sistemas públicos, no todos cuentan con trasplante hepático y es necesario subrogar entre sistemas, lo cual pues hace un poco complicado para los pacientes que se encuentran en un sistema que no tiene este tipo de atención. Y es importante mencionar que pues si el paciente quisiera acceder a algún sistema público, tiene que ser estrictamente a través de cada sistema y no puede ser pues buscado por el individuo en particular. Otro problema es que la atención de trasplante hepático está centralizada, a pesar de que tenemos 84 licencias a nivel, digamos, nacional para este órgano. En realidad, el 97,3% de los trasplantes ocurre en tres estados: México, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y solamente 7 de los centros realizan más de 10 trasplantes al año, que como sabemos esto es importante porque pues el volumen obviamente está directamente pues relacionado a buenos resultados, complicaciones, etcétera. Otro, pasando a otra área que afecta el acceso al trasplante es la disponibilidad de recursos. Como sabemos, pues la cobertura y el reembolso para esta atención no es universal. Las instituciones públicas tienen un presupuesto anual limitado. En muy pocas está exclusivamente destinado a trasplante. Y es importante mencionar pues que en el medio público, eh, en casi ninguna, si no es que ninguna institución, pues está de alguna forma incentivada esta actividad ni de donación ni de trasplante para el personal de salud. Y por el medio privado, pues nos enfrentamos a costos prohibitivos y pólizas de seguro que muchas veces son limitadas o topan antes de que el paciente pueda finalmente acceder al trasplante hepático. El recurso humano también es limitado. Tenemos una falta de profesionalización en el área quirúrgica. Recientemente se autorizó o se hizo realidad pues la especialización en trasplante renal. Antes se trataba de una, ¿cómo es? Alta especialidad, no una especialidad médica como tal.
La realidad es que el trasplante, el de entrenamiento formal en trasplante hepático no existe. Esta especialización que actualmente existe en la UNAM es solamente para riñón y esto pues obviamente dificulta, ¿no?, la formación de personal médico, además de que la actividad de trasplante es obviamente muchas veces fuera de un horario regular, lo cual hace que pues quizá la gente joven interesada en esto no sea tanta. Y la gente que se forma en el extranjero, pues cuando vuelve, encuentra un trabajo, oportunidades de trabajo limitadas, lo cual hace que pues muchos de los especialistas, desgraciadamente, pues dejen el país. En cuanto a la donación cadavérica, si bien México ha aumentado en la década de 2008 a 2018 tanto los donantes como el número de trasplantes, permanecemos más bien en la parte baja de las tasas de donación, de acuerdo a la Aerodat, que es la gráfica que ven a su derecha. Si bien con la información que tenemos sabemos que necesitamos cambios para poder aumentar la donación, tenemos poca información para guiar estos cambios. Esto se debe a muchas cosas, principalmente a que la realidad es que la información o la base de datos con las que contamos son limitadas. A continuación les voy a presentar pues varios estudios que hemos realizado con respecto a donación en trasplante hepática y trasplante en nuestro país. Este es un estudio en el que analizamos, perdón, la zona metropolitana de la Ciudad de México y el Estado de México en su actividad de donación y trasplante de 2014 a 2018. Esta zona conurbada, pues es la quinta más grande, más poblada del mundo, solo después de Tokio, Shanghai, Sao Paulo y Delhi. Y lo que analizamos fue cómo se utiliza el hígado cadavérico y la donación que se obtiene en esta área. Entonces, cuando se analiza la Ciudad de México sola, tanto donación como trasplante hepática, pues trasplante hepático es la zona que tiene tasas más altas. Sin embargo, de acuerdo a la número de camas con las que cuenta Ciudad de México, pues la donación que se observa versus la donación que se debería de tener es bastante baja. De hecho, la Ciudad de México solamente utiliza el 10% del potencial de la actividad de donación que debería de tener basado en camas de terapia intensiva. En el momento en el que, digamos, analiza como zona conurbada, la Ciudad de México independiente del Estado de México, vemos que el Estado de México, a pesar de tener menos camas, pues tiene un desempeño mejor en cuanto a la generación de donantes. En esta gráfica lo que pueden ver es eso justo. En la gráfica de la izquierda vemos que o sea, Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo tienen una tasa similar, pero en el momento en el que se deslinda la Ciudad de México del resto de la zona conurbada, el Estado de México per se es el que genera pues una buena cantidad de donantes, considerando su número de camas. Y la donación cadavérica, pues obviamente no está aislada, ¿no?, de la disponibilidad de la infraestructura médica, recursos, nivel educativo y otros marcadores de bienestar en la población, como el Producto Interno Bruto u otros tipos de inversión. Y en este estudio lo que intentamos determinar fue el impacto que tiene esto, tanto en la donación como en la utilización de hígado. Esta gráfica, los diferentes colores muestran cómo se desempeñan los estados del país de acuerdo a percentilas, siendo el color más oscuro, pues los estados que se desempeñan en una percentila más alta. Como pueden ver, una vez más, pues Ciudad de México, Nuevo León se encuentran arriba de la percentila 75 si consideramos solamente población, pero a la hora de ajustar por cama disponible o por número de camas, Ciudad de México y otras ciudades más grandes pues no tienen tanta actividad de donación, sin embargo pues continúan siendo las ciudades que utilizan más el hígado cadavérico. Cuando revisamos, esta es una representación pues, geográfica e intentamos identificar cuáles son
los factores que afectan más el uso de hígado cadavérico, lo que observamos es que es la población no asegurada y el número de camas lo que impacta más de forma, digamos, negativa en el uso de hígado. Como todos sabemos, pues el sur del país está en desventaja comparado con el centro norte en muchas situaciones, ¿no? Socioeconómicas que se ven reflejadas a final de día en la donación. Y esta tabla se las pongo para comparar un poco cómo, obviamente hay otros factores que impactan, ¿no? En el número de donantes que tenemos. Al comparar ciertos estados del país con otros países que tengan la misma disponibilidad de camas en terapia intensiva, vemos que pues la donación por millón de habitantes no es la misma. Por ejemplo, a pesar de que Ciudad de México o Suecia tengan el mismo número de camas, la donación cadavérica pues obviamente en Suecia es mucho más alta. Y si consideramos Sonora y Bolivia, por ejemplo, Sonora per se tiene más donación que Bolivia, pero bueno, esto está directamente relacionado a un esfuerzo muy grande que se hace pues por los equipos de donación y trasplantes en ese estado de nuestro país. Y ¿por qué es importante verlo por estado? Porque, bueno, pues el uso de donantes cadavéricos y la disponibilidad de recursos locales está directamente relacionada. En este artículo lo que se muestra es cómo al implementar un equipo de donación local se pueden mejorar los resultados del uso de injertos cadavéricos. Se analizó los resultados después de la implementación de un equipo local durante un año analizando los donantes que había, el número de descartes, qué tanto se declinaban las ofertas, los tiempos de traslado y los resultados de estos injertos procurados por un equipo local, utilizados por un equipo diferente. Entonces, el 72% de las donaciones son en hospitales públicos, se realizan en hospitales públicos y el 81% de los trasplantes en hospitales privados. Esto replica un poco, pues el hecho de que la mayor parte de las donaciones en nuestro país se generan en el medio público. El hecho de que la mayoría de los trasplantes se realizara en instituciones privadas, llama la atención y cabe destacar que razones como una falta de equipo médico o falta de disponibilidad de cama de terapia para el receptor fueron motivos de decline solamente en hospitales públicos. En hospitales privados, cuando el órgano se generaba en estos medios, la realidad es que el número de ofertas que se necesitaban para poder colocar el injerto, pues eran pocas. Una llamada o una oferta se lograba colocar ese injerto, que es muy contrastante con el hecho de que cuando el órgano se genera en una institución pública, hay veces que hasta 28 llamadas o ofertas se tienen que hacer para poder colocar este injerto. Esto pues obviamente refleja que se agota, ¿no? Conforme como está actualmente nuestra asignación-distribución, se realiza ofertas a muchas instituciones públicas antes de que de hecho se acepte un órgano y en muchas ocasiones, a pesar de que se agotan las instituciones públicas, pues bueno, finalmente es el medio privado quien cuenta con ya sea el receptor disponible o el equipo médico para poder realizar el trasplante. El 85% de los injertos y donantes en este estudio fueron de criterios extendidos. Cabe la pena destacar que se tuvo que hacer hasta un promedio de casi 8 ofertas por injerto para poder colocar un órgano. La tasa de aceptación del hospital público versus el privado es estadísticamente significativa, pero que la tasa de utilización puede pues alcanzar hasta 78% si se cuenta con un equipo local que pueda procurar el injerto. Cabe destacar que hasta el 81% de los traslados se pudo realizar de forma comercial sin ningún problema. Y bueno, en este estudio hubo tiempos de que se realiza la oferta, que se acepta el hígado de hasta 935 minutos, que esto es muchísimo. A nivel mundial, obviamente el tiempo con el que se cuenta para aceptar una oferta es a veces o sea, un límite de media hora menos para que el centro tenga
de su respuesta final con respecto a un injerto. En cuanto al el acceso por geografía, en nuestro país, pues sabemos que existe diferencia en el acceso tanto a tratamientos como a servicios médicos por grupos de edad, etnia, económico, género, geografía. A pesar de que en América Latina el acceso a trasplantes sabemos que es uno de los principales retos en la región y como objetivos también a nivel de instituciones de mundial como marcador de mejora, pues existen pocos estudios para saber qué está pasando con respecto a esto. En nuestro país, ahí pueden ver en este mapa de diferente color, o el color más oscuro muestra los estados en los que existe más enfermedad hepática por habitante. Este siguiente mapa lo que les muestra es los estados en los que se enlistan los pacientes con cirrosis. Como pueden observar, pues obviamente es muy diferente. Vemos que el sur del país es el que tiene más carga de enfermedad hepática. Sin embargo, pues Ciudad de México es el estado con mayor lista de espera, seguido de Monterrey y Guadalajara. Sin embargo, una vez que el paciente llega a una lista de espera en estos tres estados, pues su acceso a trasplante no difiere mucho del acceso a lista. Es decir, es bueno, los pacientes que llegan a lista es muy probable que finalmente se trasplanten. El problema es que de hecho lleguen a esta lista de espera. Los pacientes que viven cerca de un centro de trasplante tienen 3 veces más oportunidades tanto de trasplantarse como de llegar a la lista, que es estadísticamente significativo. Y en cuanto a las disparidades por sexo, como sabemos, la enfermedad hepática, ciertas entidades como enfermedad hepática alcohólica afecta más a hombres. Significativamente en nuestro país es en un radio como de 1 a 10. Y a pesar de que en Estados Unidos y en Europa se han visto que existen desventajas para acceso a trasplante en mujeres, en pacientes ya enlistadas, principalmente por el tamaño, en nuestro país llama la atención que a pesar de que los hombres tienen mayor enfermedad, mayor afección por enfermedad hepática, como pueden ver en la gráfica de la izquierda, esto en población adulta, los registros tanto de hombres como mujeres en lista de espera son los mismos. Es decir, tendríamos que esperar que a mayor carga de enfermedad hepática en la población masculina, pues que también fuera la población masculina quien tuviera pues más registros en lista de espera, cosa que no estamos viendo. Y esto es importante pues destacar que es en población adulta, no en población pediátrica, derivado de la etiología de las enfermedades hepáticas que afectan a estos pacientes. La enfermedad hepática por alcohol definitivamente o sea, es frecuente, sin embargo, representa menos del 10% de las indicaciones en el centro más activo del país, de acuerdo a pues a los reportes de estos centros. La realidad es que esta enfermedad pues sigue teniendo una baja referencia, es una enfermedad que continúa con mucho estigma y desconocimiento de posibilidad de curación en nuestro país, y existe también pues la posibilidad de que los centros rechacen más frecuentemente a candidatos con esta enfermedad. Entonces, el problema en nuestro país actualmente es que pues tenemos muchas muertes por trasplante, perdón, por cirrosis y poco acceso a trasplante. En realidad, solo el 1% de los pacientes que podrían necesitar un trasplante llegan a alcanzarlo. Y bueno, obviamente esto se refleja en una mortalidad, o bueno, la mortalidad en lista de espera es un problema que afecta a todos los países, en todas las regiones. Y esto se debe a que usualmente la oferta de órganos es más baja que la demanda de los mismos. Las soluciones o actividades, recursos con los que contamos como sociedad médica para poder hacer frente a esta mortalidad en lista de espera son diferentes y obviamente dependen tanto de circunstancias sociales como de recursos materiales, el uso de DCD o de split. Muchas veces también aunados a legislaciones, la disponibilidad de
donación en vida o actualmente el uso de bomba de perfusión en hígado, pues son todas estas estrategias que pueden ayudar a disminuir la mortalidad en lista de espera. La conclusión de este estudio es que combinar estrategias es lo mejor, no hay una solución única, ¿no? Ni una respuesta que sea aplicable a todas las regiones. Aquí les presento las tablas de Irodad en cuanto a donación cadavérica y donación viva. Como podemos ver, España pues es uno de los países, ¿no?, con mayor donación cadavérica y por ende la disponibilidad de recursos, la disponibilidad de injertos de donante cadavérico pues hace que quizá no sea necesario usar injertos de donante vivo. En otros países como Arabia Saudita, donde la donación cadavérica es muy baja, pues bueno, obliga, ¿no?, al sistema de salud y a la comunidad médica, a los especialistas, pues a desarrollar técnicas de donación viva con la finalidad de ayudar a los pacientes, porque como sabemos, pues un paciente cirrótico sin trasplante pues, fallece. Y esta dinámica de donación viva, donación cadavérica, pues se replica en muchos países, Taiwán, Corea del Sur, Turquía en el momento, ¿no? Pues cuando una es baja, obliga a la otra área, a la otra, sí, pues a la otra opción de tratamiento a crecer. En México, desgraciadamente, nos encontramos abajo tanto en donación cadavérica como en donación viva. Es una técnica que hay que desarrollar, hay que impulsar, y esta es solo una de las muchas tantas que existen para poder mejorar el acceso a trasplante en nuestro país. Como les mencionaba, DCD, Split, Bomba, todas ellas hay que intentar desarrollarlas en nuestro país para poder generar así un modelo propio que pues al final del día beneficie a nuestros pacientes. Para toda la gente pues en formación, la realidad es que o sea, las conclusiones me gustaría dividirlas en dos. Para el paciente, un diagnóstico de cirrosis es un diagnóstico terminal que además, desgraciadamente, en nuestro país, pues va unido a una serie de obstáculos y dificultades que el paciente tendrá que sortear y tendremos que ayudarle para quizá lograr llegar a ese 1% que se trasplanta actualmente en México. Para la comunidad médica, pues la realidad es que tenemos datos insuficientes para concluir o para poder mejorar nuestro sistema. Definitivamente hay que optimizar los recursos, pero particularmente en hígado es importante destacar que la referencia tiene que mejorar en el sentido de que la lista de espera actual no refleja la necesidad real del país ni de los pacientes. Muchos pacientes ni siquiera llegan a lista de espera eh, y pues bueno, definitivamente pues una vez que la lista de espera crezca, pues sí hay que aumentar el pool de donantes con muchísimas opciones que existen para poder disminuir la mortalidad de los pacientes. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Si alguien desea alguno de los artículos que presenté, con mucho gusto se los puedo compartir. Y pues Lore, muchas gracias por invitarme a dar esta plática. No, al contrario, gracias a ti, Pili. La verdad es que la primera vez que escuché esta sesión sí se me salió una lágrima. Es muy difícil la situación y pues el esfuerzo de una sola persona, como bien dices, no es tan sencillo que se pueda lograr algo, sino es la sociedad médica y la sociedad civil, ¿no? Sí, el esfuerzo entre todos los que podríamos hacer pues un cambio. Sí, creo que es súper importante aquí y supongo que veo mucha gente, muchos nombres nuevos, ¿no? Creo. Eso está padre. Em, Supongo que mucha gente va empezando apenas su ahora fellow, ¿no? De trasplante renal en varias instituciones o la especialidad ahorita en marzo, pero justo, o sea, creo que es importante saber cuál es la realidad, ¿no? Para poder trabajar en ella. Y como bien dijiste, yo creo que hace mucha falta trabajo en la sociedad civil, ¿no? Y que pues se le informe. Nosotros al final del día como profesionales tenemos la obligación de informar a nuestros pacientes, ¿no? Para que puedan conocer sus opciones. Y yo creo que de ahí de la información y del conocimiento, pues salen esfuerzos que eventualmente podrán hacer pues un cambio, un avance. No Así sé es. si haya alguna pregunta del público o comentario. También, si quieren, la pueden escribir en el chat. En lo que van teniendo alguna pregunta, em,
Pues bueno, nada más comentar que esta es la primera sesión que tenemos así, pues, presencial del año, bueno, por vía Zoom, así conectados en vivo. Este es el año, creo que número 8 que hacemos em, este curso y pues tiene validez de la UNAM. Lo único que sí les pedimos es que se conecten a todas las sesiones y bueno, al final obtienen su constancia. El doctor Orestes tiene una pregunta. Adelante, Orestes. Hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Gracias. Sí, 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 bueno, escuchamos bien. Bueno, antes que nada, excelente ponencia. Creo que falta hacer mucha conciencia del tema de esta ponencia. Y sobre eso tendría un comentario eh, respecto a que en nuestro país está aumentando muchísimo la prevalencia de mast cell, que es la primera causa de cirrosis, y que en los futuros años sabemos que esto va a aumentar más y actualmente es la cuarta causa de muerte, cirrosis, pues va a ser más. Eh, ¿Consideran que nosotros podemos hacer algún tipo de propuesta a nivel gubernamental para que hagamos algo similar a lo que sucede en España sobre la donación, ya que creo que nunca nos vamos a dar abasto para la demanda si seguimos igual? ¿O creen que hay alguna perspectiva futuro o alguien ya lo está planeando? ¿Conocen algo al respecto? Esa sería mi pregunta. Y bueno, me surge también como una iniciativa. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la ponencia. gracias. Como en España de que, digamos, todos son donantes. O Sí, que es más fácil que, bueno, que en España se da el hecho de que no hay tanto problema para la donación. De hecho, hay programas donde automáticamente entran como donadores, tengo entendido. sí, 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 creo que, o sea, el problema, y justo, o sea, cuando mencionaba en la gráfica España, digo, yo creo que tomamos como referencia a España por más de una razón, sin duda son líderes, ¿no? En donación cadavérica. No compartimos idioma, es mucho más fácil, ¿no? Quizá replicar cierta información o tener acceso a información por ese simple hecho, pero creo que, o sea, hay que ver el mayor obstáculo de donación cadavérica desde mi perspectiva es la logística y los recursos. O sea, la realidad es que el hecho de, o sea, poder echar a andar o hacer un donante cadavérico, logísticamente es mucho más complejo que hacer un donante vivo. ¿Por qué? Un donante cadavérico es riñón, hígado, páncreas, el órgano que sea, es una urgencia, ¿no? O sea, no planeamos cuando un donante va a generarse. Cuando la gente se muere, eso no es pues planeado. Eso es una urgencia. Eso significa que todo el sistema, equipo médico, paramédico, traslados, Ministerio Público, si está involucrado, pues se tiene que mover y tiene que estar bien engranado para finalmente concretar una cirugía, que es una procuración de órganos, que es una laparotomía. O sea, viéndolo muy objetivo, o sea, como muy sencillo, para hacer una laparotomía necesitamos que se engranen muchísimas piezas. Y en México la verdad es que eso es muy complejo, nada más con en la parte de traslados, ¿no? Es una cosa que a nivel nacional no está, digamos, homogeneizado. Cada institución, el medio privado, incluso el mismo equipo médico en diferentes lugares, ¿no? Tiene que buscar diferentes logísticas para poder llegar a esta donación cadavérica. Entonces pienso que en México ese sería un gran obstáculo, o sea, impulsar la donación cadavérica requiere de muchos participantes y jugadores que definitivamente tienen que sumarse para que esto pueda crecer más. Sin duda, ¿no? Una iniciativa y empujar un poco, ¿no? Pedir un poco en esa área, pues siempre será bienvenida y no hay esfuerzo, yo creo que nos sume, creo que hay que sumar esfuerzos, ¿no? Porque en nuestro país de pronto siento que todos están haciendo pequeños esfuerzos por muchos lados y pues la verdad es que esto agota a muchos, a equipos y al personal a largo plazo, pero definitivamente ideal sería, sí, claro que sí. Siento que es un obstáculo grande porque, de nuevo, la logística e infraestructura para que a nivel nacional la donación cadavérica tenga un boom,
pues desgraciadamente, pues al final del día requiere recurso tanto material como financiero. O sea, la realidad es que también mientras no haya un involucro económico fuerte, este, pues esto no va a avanzar, porque pues, aunque digamos, ¿no? Todos los médicos lo hiciéramos pro bono y fuéramos, ¿no? Súper trabajadores y no necesitáramos sueldos, pues bueno, o sea, el avión necesita gasolina, ¿no? La laparotomía necesita insumos, se necesitan gasas, se necesitan cosas tangibles que es difícil muchas veces pues, tener disponible como pues, muchos lo hemos vivido, ¿no? En el día a día. Sí, pues de acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias, Pili. ¿Alguien más tiene algún comentario? Y bueno, del motivo por el cual estas sesiones han podido continuar, pues es al apoyo de la doctora Pilar Leal, que lo he tenido durante varios años, y este año se va también a integrar la doctora Carla Manríquez, que es cirujana de trasplantes también, y pues por ahí anda conectada y va a estar con nosotros también aquí acompañándolos en la logística de las sesiones. Sí, gracias. Y la otra cosa, perdón, Lore, aprovechando Sí. es que, o sea, eso es, digamos, obviamente para llevar toda la cosa práctica, pues hay que cambiar también la legislación, ¿no? O sea, que como sabemos, ese es otro, digamos, como otro frente, ¿no? Entonces, justo como mencionaba el doctor Orestes, pues definitivamente, digamos, como que, o sea, esfuerzos e iniciativas, pues se necesitan porque no es solo un frente el que hay que trabajar, ¿no? O sea, el de, bueno, la logística o el traslado, los recursos, etcétera, sino que, por ejemplo, nada más para, pues, desarrollarlo, no es, bueno, vamos a cambiar la legislación. Entonces, ¿quién se va a encargar, ¿no? O quién va a trabajar en, bueno, yo voy a llevar esta propuesta, a quién se le dirige, a qué medio, qué figura legal es la que, ¿no? Va a escucharla y al final del día va a ejecutarla, porque como, pues como comunidad médica, ¿no? Podemos hacer propuestas y observaciones y está dentro de nuestra, yo pienso, pues funciones y responsabilidad, ¿no? Exigir también mejoras para nuestra práctica, pero al final del día, pues la ejecución y aplicación, ¿no? De lo que nosotros podemos recomendar que es muy bueno no va a depender tan solo de nosotros porque pues la actividad de donación y trasplantes y pues toda la actividad médica pues también está legislada, que tiene que esto modificarse para que podamos pues ver cambios quizá en nuestra práctica diaria. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, no sé si hay algún otro comentario y si no, pues muchas gracias nuevamente, Pili, por tu presentación. Estás muy lejos, pero acá nos andas presentando tu Gracias. conocimiento. Muchas gracias, al contrario, y de verdad que quería poner en la primera diapositiva qué número de curso era, porque sí, ya van muchísimos años. Creo que es un curso que está muy padre por, o sea, los temas, la gente que se conecta y todos, pues hay mucha gente que se dedica a esto, que siempre está presente. Sí, sí, pues muchas gracias y gracias a todos por conectarse. Nos vemos en la próxima sesión. Saludos. Gracias. Bye. Bye.